Vamos a hacer el mismo cierre del año pasado. Hay una ausencia porque el año pasado también estuvo Artemio. Pero Ricardo Alonsquín y Luis Alberto Quevedo, que además no hará falta reiterarles, son de nuestros analistas preferidos, sobre todo en momentos nodales, como puede llegar a serlo el hecho de hacer algún tipo de balance anual, están de nuevo aquí. De paso ya lo podemos tomar como cábala, si las cosas siguen bien y vienen todos los años. ¿Les parece? Bien. Gracias por estar. Gracias, Beto. Gracias, Ricardo. El año pasado, por razones de síntesis, no vamos a usar las voces de ustedes para esta misma fecha del año pasado. El año pasado había asumido Milei hacía muy poco. Ya estaba en curso la mega devaluación del 140% en un solo saque. Y ambos, tanto vos, Ricardo, como vos, Beto, hablaron de un escenario absolutamente abierto. No estoy siendo textual, pero sí literal respecto de lo que dijeron. Absolutamente abierto acerca de cuánto el personaje podría avanzar, el personaje, sus mandantes del poder económico, y cuánto alguna fortaleza de la sociedad argentina o de la oposición podría frenarlo. Ambos plantearon signos de interrogación en ese sentido, como debe ser por otro lado, porque en gran medida nadie tiene la bola de cristal. Y entonces, transcurrido un año, ¿cómo no empezar, aunque parezca obvio, por allí? Pasado un año, ¿qué está más abierto o más cerrado el panorama? Y cuando hablo del panorama quiero dejar claro, tenemos tiempo. Hablemos de todo el panorama. Porque viste que los balances, sobre todo los políticos, incluyen en general solo a quien ejerce el poder directo, en este caso Milei. Pero también hay que hacer balance de la sociedad, balance de la oposición, balance del peronismo, etcétera. Bueno, Ricardo, en el orden que quieran, y por cierto que cuando quieran dialogan entre ustedes. Bueno, yo creo que el balance sigue siendo abierto, a diferencia, digamos, de la prédica mileísta y de buena parte de la prensa, incluso de cierta prensa progresista que dice, bueno, son unos autoritarios, pero en economía le están pegando. Yo no creo que le estén pegando. ¿No crees que le estén pegando? No, creo que es algo transitorio, que han logrado efectivamente a través de una serie de medidas tranquilizar el dólar y bajar un poco la inflación, no más que un poco. Esto lo han transformado en una victoria increíble y hay una masa de publicidad sosteniendo esto fenomenal. Ahora, yo creo que hay como varios desequilibrios potenciales externos e internos que hacen que esto sea más que abierto, hago una salvedad, que es lo que no vemos es una oposición organizada, seria, sostenida, pero digo, la propia aparición de Trump en el escenario internacional no es favorable al mileísmo, salvo que pida, por supuesto, al fondo que le tire unos dólares, pero todo lo que está proponiendo Trump es totalmente perjudicial para la economía argentina, muy bueno para los intereses de los Estados Unidos en todo caso. El segundo elemento de incertidumbre es el tema interno, digamos, la derecha son salvajes, son mafiosos, puede pasar cualquier cosa. Y el tercer elemento es el propio ingrediente económico de todo esto. Yo digo, transitoriamente muestran 2 o 3 cosas que están más o menos en equilibrio, pero ni el superávit es estable, ni los precios está claro que se queden acá, el fondo les está pidiendo una devaluación para prestarles plata, se la están pidiendo varios actores importantes, se lo pide Broda, se lo pide Cavallo, o sea, esto está muy complejo. Si la apuesta es llegar con esta sociedad congelada hasta las elecciones de octubre, yo eso lo veo muy, muy difícil. Beto. Bueno, sumo algunas cosas. Dado que pasó un año de aquella charla que tuvimos, diría que sí tenemos algunos datos, además de evaluar lo que nosotros pensamos de que era un escenario abierto. Era muy desconocido el personaje Milei porque no sabíamos cómo iba a actuar.
Tampoco sabíamos cómo iba a armar su gobierno con tanta debilidad parlamentaria y con tanta falta de equipos, ¿no? Que fue la gran apuesta, creo que de Macri en esos primeros meses. No tenés Congreso y no tenés equipos de gobierno, para eso estoy yo. Esa fue la ilusión de Macri, que me parece que fue un gran fracaso. Ahora en diciembre lo podemos decir. Y sí tuvimos la experiencia de un Milei muy agresivo, con mucha iniciativa política, con gran capacidad de destrucción del PRO, y eso es un dato ahora a fin de año lo podemos decir, y con un pacto cultural o político con la sociedad que tampoco lo esperábamos. Yo no esperaba este nivel de sostenibilidad de una porción grande de la sociedad. No importa si es 45, 48, 50, 50. Pero grande. Pero muy grande de la sociedad. No tiene sentido discutir por un puntito más o un puntito no tiene más. sentido, pero es una sorpresa para todos nosotros que en un ajuste brutal, bestial, como el que ha tenido, con un discurso muy cruel, por otro lado, lo haya hecho, haya mantenido esto. Eso, para nosotros, ahora a fin de año, decimos, eso es un dato de la política. Y la otra cuestión en este terreno que has planteado, de nuestras posibles predicciones, yo creo que sí tiene que ver con mi sorpresa de la falta de reacción de muchas organizaciones de la sociedad. Me parece, yo esperaba que hubiera algo más frente a todo esto. ¿De quién sobre todo? Bueno, los sindicatos en primer lugar. Yo creí que los movimientos populares, en relación al brutal recorte de lo que ha sido la asistencia social, iban a tener algo más de movilización. Es decir, así como Ricardo dice con total razón, dice, bueno, bajaron algo la inflación, yo creo que sí bajaron bastante, dominan la calle, digamos, ¿no? Dominan la calle. Y eso yo citaba en la nota editorial un factor que quizás se pierda de vista en el balance de favorable a Milei. Uno es el tema de, lo cito, son los efectos de sumarme a lo que decías y ya te dejo seguir. Se cita la inflación, más allá de que sea la sensación de si la inflación del INDEC es correcta o no, de cuánto incide la canasta energética y no se toma. Y no hay más piquetes. Ese valor en la sociedad porteña, que es la que regula en muy buena medida el humor nacional, es muy fuerte. Sí, ambas cosas. Y creo que eso ha derramado como clima en general, que es un valor, esa pequeña baja, pero alguna baja en el régimen inflacionario. La estabilidad del dólar creo que también es un valor que esta sociedad tiene. Yo creo que es un gran tema cultural ese, ¿no? Sí. El dólar como referencia, porque es la ilusión, aunque no lo puedas hacer, es la ilusión primero de que poder ahorrar algo, de la idea de que tengo algo que está fijo, que se quedó ahí y que me puedo agarrar como dato para mi vida cotidiana. Yo creo que arroja algo de certidumbre a los sectores medios y sectores populares. ¿Vos estás de acuerdo, Ricardo, con la... No sé si estás de acuerdo o no. ¿Sentís lo mismo que lo que dice Beto Quevedo acerca de haber esperado más en materia de reacción de diferentes corpus sociales, movimientos sociales, sindicatos, etcétera? ¿Te sorprendió esa ausencia de combatividad, si es que estás de acuerdo con que la hubo? Sí, yo te diría dos cosas. Por empezar, esto que mencionó al pasar Beto, que se están comiendo al PRO. Sí. Yo, digamos, cuando terminaron las elecciones del año pasado, dije, bueno, acá hay un 30% de voto libertario y un 25, 26 de voto más bien gorila, pero que no son lo mismo. Ahora, esto que se los esté deglutiendo, es decir, que le esté deglutiendo al público, habla sobre una degradación del público que era conservador, pero que se autopercibía republicano, democrático, decente, etcétera, etcétera, y están pasando en masa como votantes a esta porquería. O sea, hay un problema. Ahora, del otro lado, siendo a tu pregunta,
a mí me parece que, por un lado, me sorprendió toda la ambigüedad que ha tenido el kirchnerismo en todo este tiempo. El kirchnerismo en particular. El kirchnerismo, empezando todo el tiempo. A ver, este gobierno, con todo lo que dijo, con lo que planteó, la caracterización es facilísima, no es que hay que estar, queremos ver, a ver qué pasa, qué dice, quién es. Cuando viste lo que era el decreto de necesidad de urgencia, la ley bases, la radiografía sale en medio minuto. ¿Qué querés seguir viendo, no? Es decir, y ahí hubo una cosa, una contemplación, un de a poco, ir diciendo cosas parciales. No lo terminan de caracterizar nunca. Esto es un régimen neocolonial que está en contra de todo lo que la Argentina construyó, tanto en materia de equidad social, protección, pero también en ciencia, en tecnología, en posibilidad de ser un país independiente. Está destruyendo todo. No hay mucho para estar especulando qué es esto. ¿Y vos decís que el kirchnerismo manifestó ambigüedad frente a eso? Yo creo que el kirchnerismo todo este año fue sumamente ambiguo. Incluso cuando en un momento el presidente veta dos cosas importantes en relación a los jubilados y al presupuesto universitario, y sale Máximo Kirchner a decir, bueno, es una prerrogativa presidencial, esperemos al fin y al cabo es lo que votaron, ¿no? Esperemos al 2025 para hacer una mejor elección y poder revertirlo. ¿Qué es eso? Bueno, sumo otra ambigüedad del kirchnerismo sobre el juez Lijo, ¿no? Eso es una ambigüedad, es decir, ¿se opone el kirchnerismo al nombramiento del hijo en la Corte o no? Yo diría, es una ambigüedad. Ahora, yo le quiero sumar una cosa a lo que dice Ricardo, estando de acuerdo con su diagnóstico, pero digo, esto no lo hablamos en diciembre del año pasado, pero sí lo habíamos hablado en un programa tuyo antes, y es que yo creo que la derecha, saquemos ahora a la figura de Javier Milei, que sí ha traído novedades en la política, pero la derecha ya viene pensando desde hace tiempo, y hablo del establishment económico, los verdaderos poderosos de este país, vienen pensando en un cambio de régimen institucional. Y yo creo que Milei toma eso y dice cómo va a ser ese cambio de régimen institucional. Y menciono, digo, el Congreso no tiene que funcionar. Y de hecho, si vos ves el año que transcurrió, el Congreso funcionó muy poco, solo para aprobar algunas leyes. Sí, hay que marcarlo eso, Beto, porque, mira, es cierto lo que decís, 15 sesiones de diputados y 12 de senadores. Es muy poco. Pero en medio de esas sesiones te colaron la ley bases. Exacto. Que es una enormidad. Que se aprobó. Entonces funcionó poco en términos cuantitativos, pero en lo cualitativo lo usaron para hacerte moco. Digamos. Y cuando el Congreso, que yo creo que tuvo algunas buenas iniciativas para ponerle frenos a Milei, lo hizo, funcionó el veto presidencial. Y cuando Milei le dijo voy a gobernar por decretos de necesidad de urgencia, sin ser justificado ni la necesidad ni la urgencia, y haciendo abuso de esta herramienta, esa patria republicana que decía muy bien Ricardo, no reaccionó. Le pareció muy bien que Milei anulara el Congreso y gobernara él directamente del Ejecutivo. El segundo poder que se anuló es el Poder Judicial. En la Nación del domingo pasado, en la tapa, el balance que hace el diario La Nación es que el Poder Judicial no hizo durante todo el 2024, no tomó ninguna resolución, ninguna acordada que fuera en contra de una sola de las medidas del Gobierno Nacional, y que tiene frisado 30 reclamos de 16 provincias sobre los temas de los fondos coparticipables, de los fondos que tienen que ver con la educación, o los fondos que tienen que ver con los servicios básicos de salud, etcétera, etcétera. Y que el gran juego del Poder Judicial fue no actuar en ningún caso. Y eso es lo que me parece que hace que Milei termine el año haciéndole un gran traspaso de fondos como corresponde a pagarle al Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial fue anulado. No me interesa la escena, si fue conversado o no conversado, pero la Corte se acomodó a decir que gobierne Milei. Y acá no hay cuestiones constitucionales, no hay ninguna revisión de ningún DNU. Sí, en todo caso, Maqueda ya de salida dijo, estoy asustado
por los profetas del odio. Sí, no fue y por la República, dijo por las instituciones de la República. Quizás lo relaciono a esto que decís con algo que había citado Ricardo. Quizás esa derecha que se presumía republicana, Exacto, con gorila y conserva, pero respetuosa de las formas, todo es una forma de decir. Quizás donde más se expresa eso es en el cierto horror que tiene La Nación Diario. sí, sí. No estoy, el mitrismo, digamos, no estoy hablando de el canal, que aparte, bueno, pero quizás se exprese ahí, porque me pareció muy interesante lo que dijiste acerca de Milei. Se lo fumó y los respetuosos de la forma se lo comieron. Sí. Ahora, en estos últimos días, tuvimos esta noticia de que por decreto de necesidad de urgencia quieren modificar la Ley de Defensa Nacional. Todas cosas muy serias, las hacen así nomás. Y no pasa nada, es muy impresionante. Bueno, perdón, y quería decir algo sobre la Corte. Estamos en un estado de indefensión increíble. La Corte no opera ni considera que se tiene que meter en ningún tema vinculado a la defensa de la República. O sea, si no la obligan, parece que hay que carpetearlos para que defiendan la República, si no, no la defienden. No, y te sumo una cosa que esto Ricardo sabe mucho y la importancia que tiene en una república. Acá voy a decir una cosa. Yo creo que Milei usa la democracia para destruir la república. Esa es mi idea. ¿Qué quiere decir? Milei usa la democracia para destruir la república. Sí, ¿qué significa usa la democracia? Bueno, usa el voto popular que obtuvo en el balotaje, no en la primera vuelta, en el balotaje, usa el 56%, que es un voto democrático, para decir, bueno, ahora tengo legitimidad para destruir la división de poderes, la acción republicana, etcétera, etcétera. Y todos los republicanos y republicanas se preocupan si insulta mucho, si le eleva la voz a los periodistas, si maldijo alguna vez en algún discurso, si dice malas palabras. Es un tema más institucional. Por ejemplo, y digo lo más de lo de Ricardo, el presupuesto. Decidió no enviar el presupuesto. El presupuesto se considera la ley de leyes, porque es la que ordena todo el funcionamiento republicano de un país con lo que son la política que se hace previo al presupuesto, que es decidir qué partida va para cada cosa, cómo es un plan de gobierno, un presupuesto, y además con la obligación de someterlo a un debate en el Congreso Nacional, hacer los ajustes que corresponde y aprobarlo. Eso se llama el funcionamiento republicano. No envía el presupuesto y hay una decisión de prorrogar un presupuesto que tiene 2 años, que fue de otro gobierno y de otro parlamento. Octubre del 22. De otro gobierno y de otro parlamento. Y con 300% de inflación en el medio. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? El presupuesto no existe, es la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Por eso digo que esto es un cambio de régimen institucional. Ya no estamos desamparados por la justicia, estamos con un Congreso ciego que no está actuando y estamos ante un Poder Ejecutivo con mucha capacidad de iniciativa y de tomar decisiones y avanzar, ¿no? Dejemos para dentro de unos minutos, y tras estas definiciones que por parte de ambos se centraron en el ejercicio del poder, dejemos para dentro de unos minutos que en el frente opositor, o en todo caso en lo que no es un frente opositor, y particularmente el peronismo, que me parece clave. Algo adelantó ya Ricardo, a propósito de lo que sintió como la ambigüedad kirchnerista este año, y vas a arrancar vos el bloque que viene. Están Ricardo Aronskind y Luis Alberto Quevedo. Siguen aquí Ricardo Aronskind, licenciado en Economía de la UBA, investigador, docente, autor de tantos artículos y ensayos de investigación, y Luis Alberto Quevedo, sociólogo, investigador también del área de Comunicación y Cultura de Flaxo, y además fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Quedó el pie hace unos minutos para pasar en esta suerte de balance o de conceptos y disparadores para hablar de la oposición.
supongo que no vamos a perder mayor tiempo a propósito de hablar de radicales con peluca, peronista con peluca y demás. Me parece que pasaríamos a ser un poco obvios. Me parece que sería menos obvio que hablemos del peronismo. De por sí hablar del peronismo implica básicamente hablar del kirchnerismo. El año se termina con, lamentablemente para ese espacio, pero entiendo que también para buena parte de la sociedad que está esperando algún tipo de gesto, de, ni siquiera digo que de unidad, sino de articulación entre quienes auténticamente plantean o presuntamente plantean de modo auténtico mostrar alguna garra frente a Milei. El año, decía, terminó muy mal. Termina con estos cruces inacabados entre Cristina, Máximo, el gobernador Kicillof, que incluso también ha terminado el año diciendo, bueno, voy a tener la obligación de armar un frente. ¿Qué están sintiendo ustedes frente a eso? Iba a decir, bueno, ¿qué están pensando? ¿Qué sienten y qué piensan? Las dos cosas son. Sí, Ricardo. Primero pienso en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia, en el MAS, que se está partiendo, envuelto en una dinámica catastrófica de enfrentamiento cada vez más severo entre los líderes. Están condenando al pueblo boliviano a un desastre. ¿Por qué? Va a venir la derecha boliviana, esta vez por elecciones, y va a decir lo mismo que dijo Milei: me votaron, así que hago lo que quiero. Nosotros estamos en altísimo riesgo de entrar en una dinámica parecida, lo que no lo puedo terminar de entender porque no estoy cerca a ninguno de los liderazgos, así que no sé, francamente lo veo desde afuera. Me parece que partirse en este momento y frente a un gobierno de estas características es como partirse frente a las invasiones inglesas, digamos. Es un problema gravísimo. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Qué es lo que te parece que no están encontrando en términos de... al peronismo me refiero, y a lo que se conoce como el kirchnerismo en particular? ¿Qué es lo que no están encontrando? O me corrijo, porque lo que no están encontrando es lo que parece más obvio. ¿Qué suscita esto? ¿De dónde viene? Mira, ¿Qué lo disparó? Yo creo que hay en juego una cuestión que tiene que ver también con las características del liderazgo de Cristina, que ella como presidenta yo la súper defendí porque me parece que estaba haciendo las cosas que había que hacer, o no le alcanzaba para hacer todo lo que había que hacer, pero con mucha dignidad fue presidenta. Ahora, yo creo que a partir de ir al llano, no supo organizar una fuerza política en serio, digamos, es una fuerza política de adhesión a ella. Cuando el kirchnerismo tiene en todo el país una cantidad enorme de gente valiosa que debería tener un lugar mucho más significativo a la hora de pensar políticas y de tomar decisiones, que no la tiene, está todo concentrado en la cabeza de Cristina. Eso es peligrosísimo, entre otras cosas porque le intentaron matar. O decir, no puede ser que esté concentrado en una persona toda la sabiduría del universo, toda la inteligencia histórica, toda la comprensión de todo. Te lo digo yo como economista cuando le escucho a ella hablar de la economía bimonetaria. Yo no estoy de acuerdo con la caracterización que tiene ella, pero no importa, yo soy insignificante, pero digo, así como ella puede tener esta posición, en muchas otras cosas debe haber gente que no está de acuerdo exactamente con lo que dice Cristina. No hay ningún espacio para discutir, ni para elaborar, ni para reflexionar colectivamente. Y eso entra en crisis en algún momento. Ahora, yo no me voy a hacer el tonto, en el sentido que ella, para armar frentes electorales que tengan alguna chance, tiene que, encima de todo, convocar a sectores más conservadores del peronismo. Con lo cual se arma una cosa donde vos querés llegar al gobierno para no se sabe qué hacer. Y yo creo que el mileísmo nos pone mucho más en crisis, porque el mileísmo es muy tajante, muy terminante, muy cruel, y exige, frente a ese discurso salvaje, tener posiciones muy claras, muy marcadas, propuestas muy decididas y también
qué tipo de coalición, y acá quiero decir algo, me parece que el kirchnerismo se encerró en una visión de la política absolutamente electoral, institucional, democrática, todo muy bien si viviéramos en Suiza. Pero acá vos tenés los poderes fácticos haciendo cualquier cosa, tenés la prensa haciendo cualquier cosa con la opinión pública, tenés problemas por todos lados y me parece que no se piensan respuestas en relación a esos temas. El tema comunicacional, ni que hablar, que es un desastre. Entonces, ahí hay varias batallas que hay que librar y Cristina y Máximo llaman a ir y votar el año que viene a una fuerza política que no está pudiendo sostener un enfrentamiento en serio contra este gobierno. De Ricardo Anosquín a Luis Alberto Quevedo. Bueno, suscribo cada línea de lo que dijo Ricardo, no me voy a repetir, excepto lo de la economía no hay problema. La economía bimonetaria se la dejo a Ricardo porque le tengo respeto, no lo sé, yo no sabría hacer ese diagnóstico. Pero para sumar cosas, le vino Bolivia a Ricardo. A mí vino Brasil y Uruguay. ¿Por qué? Porque son dos experiencias políticas latinoamericanas, vecinas y queridas, igual que la de Bolivia, donde sí se construyó la política de otra manera. Quiero decir, en Uruguay el Frente Amplio es una coalición de partidos muy heterogénea, que tiene la capacidad de sentarse en una mesa, definir políticas e ir juntos. Y ahí me parece que es una enseñanza de que hay posibilidades de administrar las diferencias, de escuchar a todos, de estar adentro de un consenso construido pluralmente. Brasil, Lula no es el que manda en todo en Brasil. Lula tuvo que ceder mucho, tuvo que hablar con mucha gente desagradable, diría yo, y no pongo nombre. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo, y el resultado sería... Si el eterno resultado que queremos para la política, la gente está mejor, es decir, ha traído mejoras a la situación material, espiritual, cultural del Brasil, sí. Bueno, entonces ha hecho bien Lula en tener esos diálogos, y yo creo que efectivamente el peronismo, hay una parte del peronismo que está esperando que ser convocado por Milei. Yo creo que hay dirigentes como Randazzo o Schiaretti que aceptarían ser convocados, sí. Como ya ha sido convocado Scioli y tantos otros, ¿no? Bueno, hay gobernadores que se han pasado, el peronismo tucumano es de Milei, entonces... Hay senadores como Camau Espínola que dice... Camau... Estoy esperando que me llamen. Pero además Camau hace el peor razonamiento de la política, porque lo dijo con estas palabras. Dijo, sí, yo me presenté con la boleta del peronismo y de Cristina, etcétera, pero ahora la sociedad cambió, entonces yo cambié. Pero ¿cómo? El dirigente político es tus ideas no valen nada, entonces vale solamente el que gana, digamos, y ahí me coloco. Bueno, una vergüenza. Bueno, entonces dejo ese peronismo en un costado y digo, el kirchnerismo que quiere ser, que quiere conducir la oposición, yo creo que tiene ese problema que es casi el mismo estilo de conducción de Milei. Milei ha dicho con todas las letras, somos 3, dijo, y 5 perros, ¿no? Creo que dijo una frase así, somos 3, o sea, es él, Karina y Santiago Caputo, y los nombró, y yo digo, Cristina, sos vos, Máximo, Guado, no sé, Parrilli, ¿y quién más se sienta en la mesa a discutir política, a discutir estrategia, a escuchar a los otros, a ver cómo se construye territorialmente? Porque si todo se arma en esa mesa pequeña, me parece que estamos achicando mucho una tradición del peronismo que es, sí, tiene diferencias, tiene conflictos, tiene derechas, izquierdas, pero tiene vida política activa, vive activamente la polítima. Ahora yo veo muy apagado. Con Perón en vida, y si te vas al 46 mismo... Siempre el peronismo convocó a frente. Quijano era radical, digo, exacto. ¿Cuántas cosas podemos aportar? Solano Lima era un conservador popular en el 73. Sí, exactamente. Bueno, entonces digo, ahora eso se construye sí con conducción de ideas, con conducción de principios, con un proyecto de país, con ideas que a la sociedad pueda escuchar. Recién Ricardo decía el tema de la comunicación. Yo creo que faltan voces, faltan ideas, faltan lenguajes. Milei vino a hablar otra lengua de la política, habla distinto. Nadie nunca en democracia había escuchado a esta lengua de la política y es absolutamente exitosa para sus fines. Uh-huh. Ahora, nosotros
no podemos contestarle a eso con una lengua de la política de la década del 40, que hay intentos de eso, ni siquiera con la del 83, porque la lengua política que trajo Alfonsín en el 83 fue una revolución en los lenguajes políticos, ¿no? Somos la paz, somos la vida, vino a traer una promesa de república, de democracia, de futuro, ¿cuál es nuestra voz hoy? Y esto digo porque en las batallas que está dando Milei, le tengo mucho temor a que siga avanzando y le siga yendo bien en esta batalla cultural. Él dijo, yo vengo a romper todos los consensos. Lo que nosotros creíamos que había sido construido desde los últimos 40 años, él dijo, vengo a romperlos todos. Lo que yo temo es que los está rompiendo con éxito. ¿Vos temés lo mismo? Mira, me tomé el trabajo ingrato de leer el discurso de Milei en la conferencia conservadora que se reunió en Buenos Aires hace unas semanas. Y escribiste una excelente columna el domingo pasado sobre el cohete, bueno, ¿no? Bueno, que le recomiendo a todos, en el cohete de la luna, Ricardo Noskin, hay que leerla. Bueno, lo que dice ahí es inaguantable para cualquier persona democrática, absolutamente inaguantable. No creemos en los consensos, no creemos en el diálogo, no creemos en la negociación, no creemos en nada. La izquierda es criminal y el centro es cómplice de la izquierda. Así que los únicos que sabemos combatir a todos estos somos la derecha. Lo dice de una forma más claro, imposible. Y yo creo que ahí hay un punto, esto que dijo Beto de Camagüe Espíndola, ¿no? Yo cambié porque cambia la sociedad. Hay mucho de eso en la política argentina, en el sentido que hay muchos políticos vacíos, digamos, que no tienen demasiadas convicciones de nada y se van acomodando. Ahora, si es cierto que van detrás del público, la pregunta es cómo se arma la cabeza del público, que eso es lo más importante, que ahí digo, ni el kirchnerismo ni la izquierda entienden lo que está pasando con la cabeza del público. Y mira, estoy leyendo un interesantísimo trabajo que hicieron una serie de universidades nacionales en todo el país, una especie de mapa sociológico de la Argentina, donde están detectando cosas muy interesantes. Primero, lo que surge es que Milei no es representativo de ciertos consensos muy generalizados, en el sentido de que no hay que desproteger a la gente, no hay que mandarla a la pobreza, que demasiada disparidad de ingresos está mal. Hay una serie de cosas que... Aerolíneas está empatado. Sí, hay un montón de cosas. Y lo que señalan, donde sí aparece una cosa de menos sensibilidad frente a la desigualdad, es en la gente joven y masculina. Uh-huh. Ahí aparece algo, pero que todavía no es mayoría, digamos, es una tarea de Milei armar esa mayoría reaccionaria. En la Argentina todavía no está armada y todavía no sabemos si se va a armar. Hay una tendencia en esa dirección, pero yo digo, no podés ser un político progresista o de izquierda o como quieras llamarte a esta altura de las cosas sin estar pensando estos fenómenos culturales y comunicacionales y de redes. Es muy importante intervenir en todo ese espacio de formación de ideas. Vos que te toca el cierre, Beto, porque creo que lo de Ricardo también quedó redondo en ese sentido. A propósito de esto que señalaba Ricardo, de qué está pasando por la cabeza de la gente, diciendo que yo mismo empecé en el otro bloque la charla con ustedes, hablando de que los balances también incluyen a opositores y a la gente. ¿Vos qué crees que está pasando por la cabeza de la gente, si acaso bajo ese término pudiera hacerse un promedio de lo que piensa la sociedad argentina? Bueno, yo lo primero que diría es que la cabeza de la gente ha cambiado y está cambiando bastante, que no cambia todos por igual ni con las mismas agendas, pero que en la sociedad ha ganado bastante una cultura política que la derecha viene trayendo hace tiempo. En ese excelente artículo, Ricardo también dice, todo esto no se entendería sin el brutal apoyo que ha tenido el gobierno de Milei, de los grandes medios de comunicación y de una prédica constante de celebración del individualismo, del odio racial, del egoísmo y de la naturalización de la desigualdad. Yo creo que eso es un aparato ideológico del Estado, en el sentido
clásico altuseriano, que es, sí, el sistema de medios actuó así y sigue actuando así. Ahora, ahí hay que dar una batalla que es una batalla diferente a la otra batalla de construcción política, pero que es inevitable, que es pensar que la agenda nuestra, la agenda por la cual hemos construido 40 años de democracia, que tiene que ver con temas del feminismo, medioambientales, que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con las políticas de igualdad, está en retroceso en la cabeza sobre todo de los jóvenes que fueron socializados en otros procesos culturales y políticos, porque nosotros decimos, hay una gran frustración con lo que fue el final del gobierno de Cristina y llegamos al 2015, el horrible gobierno de Macri y transcurrieron esos 4 años, el horrible gobierno de Alberto y transcurrieron esos 4 años y ahora estamos... Bueno, hay un sector de la sociedad y sobre todo jóvenes que se formatearon en esa Argentina. Y con pandemia mediante. Que nunca con pandemia mediante, ¿no? Que dejó todos los dolores que dejó. Y yo creo que si nosotros no tomamos en serio que nada está dicho de una vez y para siempre, y que si nosotros creemos que la agenda, por ejemplo, feminista y de la lucha por el aborto, por el matrimonio igualitario, han destruido el Ministerio de la Mujer y de toda esa agenda sin que haya una reacción primero de los partidos políticos y segundo de los movimientos que la llevaron adelante. Eso quiere decir que esta sociedad cambió. Y yo creo que si hay algo que hay que llamar es que no hay que dejar pasar ninguna de esas agendas, no solo las agendas que tienen que ver con la dolarización o que tienen que ver con las variables macroeconómicas más generales. Mil gracias a los dos. Además de las veces que volverán a lo largo del año que viene, ya saben que se tienen que agendar el último sábado del año que viene, porque ya se transformó en un clásico que Ricardo Alonsquín y Luis Alberto Quevedo estén aquí.